Esto es Pod Queens Latinas con Marieli Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Pod Queens Latinas. Te habla Marieli Silvet y en este episodio tengo un invitado muy especial que es un gran amigo, colega de trabajo y es mi socio en los Podcasting Masterminds que nosotros realizamos aquí en Puerto Rico. Es mi amigo y colega Cristóbal Colón. Él es un hombre introvertido que ayuda a otras personas introvertidas a descubrir su mensaje. Estudió ingeniería en computadoras y trabajó durante muchos años en una reconocida organización pública, pero también hoy día se dedica a ayudar a otras personas a descubrir su mensaje. También ayuda a muchísimas personas, junto con esta servidora, a crear y a producir sus programas de podcasts. Y por eso hoy lo he invitado aquí porque vamos a hablar sobre su experiencia como podcaster. Él nos va a revelar hoy cuáles han sido esas victorias personales que él se ha apuntado a través de su programa, pero también cuáles han sido esos desafíos que ha tenido y nos va a regalar un poquito de todo ese bagaje, toda esa experiencia que ha adquirido y sus conocimientos para que tú puedas aplicarlos y llevar ese podcast que tú tienes, ese proyecto al próximo nivel. Bienvenido, Cristóbal. Saludos, Marieli. Gracias por invitarme. Qué bueno que estás aquí en este programa especial de Pod Queens Latinas. Cristóbal es el productor y anfitrión de Nos Cambiaron los Muñequitos. Cuéntanos un poco sobre cómo empezó este proyecto. Nos cambiaron los muñequitos, primero que es una frase que se usa mucho en Puerto Rico cuando nos cambian las circunstancias, cuando de repente pensamos, el ejemplo que siempre doy es que, por ejemplo, vamos a hacer un préstamo para una hipoteca y de repente el día que vamos a firmar nos cambiaron los términos, los intereses, nos cambiaron el pago, algo cambió, entonces uno dice que nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron las reglas de juego. Por lo tanto, pues nos cambiaron los muñequitos, es una expresión que usamos cuando nos cambian las circunstancias, cuando hay una situación de cambio. En mi caso, yo llevaba tiempo considerando hacer un podcast después del huracán María. Antes del huracán ya yo había comprado todo el equipo y estaba como analizando tanto y tanto hacer un podcast. Como le dicen en inglés, paralysis by analysis. Analizamos tantas las cosas que nos paralizamos. En el caso del huracán María en Puerto Rico, pues de repente a todo el mundo lo jamaqueó, a todo el mundo lo impactó grandemente. Y a mí, yo creo que fue el momento de decir, no, hay que hacer las cosas. Yo veía gente que, a pesar de todas las dificultades, estaban emprendiendo, estaban iniciando sus proyectos. Y yo dije, no, es el momento de yo también lanzarme y aprovechar esta situación donde estábamos superando estas circunstancias en Puerto Rico. Y hacía falta hablar del tema, de superar, de inspirarnos. Y esto para mí fue entonces el podcast vino a suplir esa necesidad para mí y una necesidad que yo espero que para la audiencia también fuera valiosa. Nos cambiaron los muñequitos, inició como este proyecto personal de vida y escogiste un formato de entrevistas. Háblanos un poquito sobre eso. Primero es que yo no... Aunque mis destrezas de comunicación han mejorado muchísimo, yo todavía no me siento capaz de hablar de un tema por tiempo prolongado. Y el primer paso que decidí hacer fue hacer un podcast como un experimento. En este podcast yo iba a practicar mis destrezas de comunicación, iba a comenzar a familiarizarme con la tecnología y todo eso. Pero era un experimento. Puede ser que en algún momento entienda que cumpla su propósito y decida terminarlo, o puede ser que se extienda más. Porque ha sido básicamente una experiencia de aprendizaje para mí. Primero aprender todo el proceso del podcasting, la tecnología, pero la parte también, la planificación, la parte de la comunicación, las entrevistas. Y también coordinar, conectar con gente. Uh-huh. Entonces, para mí también, como te mencioné, ha sido un aprendizaje tecnológico, pero también
Las conversaciones que he tenido con las personas me han tocado, me han impactado de una manera que ha sido para mí también de gran aprendizaje. A mí me encanta esto que me estás compartiendo porque hay tantas personas que a veces les gustaría tener un proyecto como este, el de lanzarse a hacer un podcast. Sin embargo, no lo hacen porque es que soy muy tímido, porque de qué rayos voy a hablar. Pero son personas que muy posiblemente, al igual que a ti, disfrutan de escuchar a otras personas y posiblemente en vez de retarse ellos mismos a hacer, o como tú bien dices, un podcast de un episodio donde tú estás hablando por 15 o 20 minutos de un tema, sino que se dedican a conversar con otras personas, como tú bien haces, y disfrutarse esa conversación y dejar que sea otro quien nos comparta sus historias, sus conocimientos. Y así que hay posibilidad dentro del mundo del podcasting para todo tipo de personas. Hay personas que son introvertidas y piensan que no les gusta mucho conversar, pero muchas personas que siguen, que son introvertidos, disfrutan conversaciones más profundas, más íntimas. Entonces, son las personas que prefieren estar tal vez tomándose un café en un sitio con algún amigo cercano, y eso sí lo disfrutan. Por lo tanto, el podcasting para mí ha sido eso. Ha sido esa oportunidad de yo sentarme con personas, muchas veces personas que yo he admirado, que ya conozco, y tengo la oportunidad de conversar con ellos. Y es tener una conversación íntima, ¿verdad? Profunda, no es una conversación liviana. Correcto. Y de eso es lo que busco, ¿verdad? Que se establezca en mi podcast. No es una entrevista, es una conversación. También hay personas que pueden sentir que no les da el síndrome del impostor, que se sienten que no están capacitados, que no tienen experiencia, que no saben mucho de algún tema. Pues esto les permite que no sean ellos los responsables de llevar la información en su podcast, sino de que traen una persona, a un invitado, y esta persona es la que provee la información y a la misma vez una oportunidad de aprendizaje para ellos. Dentro de los roles que hablamos cuando las personas usan que pueden utilizar para hacer un podcast, hablamos de varios roles, ¿verdad? Que puede asumir la persona. Hay personas que son expertas, son las personas que van a comenzar un podcast y van a estar media hora hablando de todo lo que conocen. No todo el mundo es un experto o no todo el mundo se siente un experto. Hay personas que son lo que conocemos como leading learners, personas que están aprendiendo y en su aprendizaje arrastran a personas con ellos. Y entonces tú puedes tomar ese rol de un leading learner, un líder aprendiendo y compartiendo su aprendizaje con su audiencia. Hay muchas personas que han asumido este rol. Bueno, ese es mi rol en este programa, una leading learner, porque estamos en proceso de aprendizaje y desarrollo. Nosotros pues nos hemos dado la tarea de estudiar muchísimo el tema del podcasting. Sin embargo, sabemos que hay personas que llevan muchos más años de experiencia, han estado expuestos, ¿verdad? a otras experiencias dentro de este mundo, así que no somos los gurús, sin embargo somos personas que sí estamos asumiendo un rol de liderato dentro de esta, y según vamos aprendiendo, pues vamos compartiendo ese conocimiento con otras personas. Claro, también pasa que venimos con una serie de ideas, de unos estereotipos de lo que pensamos que debe ser una entrevista o una conversación, porque estamos acostumbrados a ver los reporteros en las noticias, en televisión, las personas que tienen programas de entrevista, y vemos esta dinámica que a veces pensamos que tenemos que reproducir eso igualmente en un podcast, y no es así. El podcast debe ser una experiencia más íntima, más conexión, más personal, porque tú estás hablando en muchas ocasiones con tu audiencia y ellos te están escuchando posiblemente en su vehículo, ellos conduciendo solos, o están haciendo ejercicio y tienen sus audífonos conectados directamente a su oído ahí. Directamente, y tú estás estableciendo una conexión bastante íntima con tu audiencia. Sí, a lo mejor estás tirada en la cama después de un largo día de trabajo y estás escuchando esta conversación sola en tu casa. Claro. Sí. Y entonces no tiene que ser una experiencia perfecta, no tiene que ser una experiencia tan pulida, no tiene que ser todo un libreto, pero sí debe ser interesante. Eso sí debe ser bien importante. Cuando nosotros tenemos una conversación en un podcast, no es que empezamos a hablar sobre qué pasó el fin de semana, qué hicimos, y no, tenemos que pensar que cuando conversamos estamos buscando información que le vamos a dar a la audiencia
que le encuentre valor, que le encuentre propósito o uso. Porque de lo contrario, ¿para qué van a escucharnos, verdad? Se trata, muchas veces pensamos que es que no es la personalidad, no es la personalidad ni nuestro carisma lo que va a atraer a la gente. Lo que va a atraer a la audiencia es el contenido que le demos a ellos. Así mismo es. Y algo que a lo mejor una persona que esté considerando hacer esto, a lo mejor yo digo, bueno, pues perfecto, pues entonces puedo hacer un programa donde converso con distintas personas, pero ¿por dónde empiezo? ¿Con quiénes voy a conversar? ¿Cómo ha sido esa dinámica para ti de encontrar invitados para tu programa? Esa es la parte la más interesante y para mí la más importante, ¿verdad? Es la parte de tú establecer contacto, hacer ese, como decimos en inglés, el networking, ¿verdad? Conocer, establecer lazos con muchas personas para que puedas conseguir invitados. En nuestro caso, nosotros venimos de Toastmasters, entramos a esta organización que es de liderazgo y de comunicación efectiva, aprender a hablar en público. Y fue nuestra puerta para empezar a conectar con muchas personas. En los clubes que hemos estado hemos conocido coaches, psicólogos, profesores, vendedores de bienes raíces. Hemos conocido mucha gente diversa. Y esto nos ha permitido establecer estos lazos para empezar a conversar con personas. Yo hice unas estadísticas de mi primer año, de mis primeros meses en el podcast. Nos cambiaron los muñequitos y yo pude hacer un análisis de que, digamos, los primeros 15 episodios, 12 habían sido relacionados a Toastmasters. Okay. Que de alguna manera fue a través de Toastmasters que yo hice eso. Por lo tanto, es bien importante comenzar a buscar, establecer lazos. Aún uno siendo introvertido, uno empieza a buscar, a conectar con personas que le puedan traer información a uno importante, valiosa en el podcast. Con la práctica, y ¿cómo te lo explico? Muchas veces no nos atrevemos a hacer cosas porque no creo que tenemos la motivación correcta. Uh-huh. Cuando tenemos la motivación correcta, a veces nos atrevemos a hacer cosas que uno no se imagina. Uh-huh. Cuando tú comienzas a hacer tu podcast y tú sabes que tú quieres traer esta información de valor para tu audiencia y que tal vez esta persona sería un buen recurso, como tú tienes esa motivación en tu mente, tu audiencia, tú te atreves. Yo le he escrito a personas que yo nunca me hubiera imaginado que yo iba a hacer acercamientos para hablar con una persona. Uh-huh. Y yo he visto cómo esa experiencia de empezar a buscar personas para conversar en mi podcast ha cambiado mi personalidad. Hace unos meses estaba en un aeropuerto en Nueva York y iba por el pasillo y frente a mí cruzó Simon Sinek, un gran escritor, un líder que tiene conferencias en TED Talks muy conocidas. Y yo lo vi y fui donde él, lo saludé. Primero le pregunté si era él y lo saludé y me identifiqué como un podcaster de Puerto Rico. Y nos tomamos una foto, 30 segundos, pero en otras situaciones yo no me hubiera atrevido a hacer eso. Yo recuerdo en una ocasión que estuve en un sitio, en un restaurante, comiendo y en 2 mesas al lado estaba Deepak Chopra. Uh-huh. Y yo en ese momento yo ni me atrevía ni a mirarlo. Pero en este momento, la experiencia del podcast, he aprendido a hacer ese acercamiento a las personas, lo cual para mí es realmente valioso, ¿verdad? Eso es lo importante. Sí, ese proceso te ha obligado a salirte un poco de la zona cómoda, uh-huh. Vamos a decir, desafiarte a hacer cosas que tal vez al principio resultaron incómodas, pero que con la práctica cada vez es más orgánico para ti, se te hace más natural, fluye mejor. Sí, porque el asunto es que uno va trabajando en pasos pequeños, ¿verdad? Y no hay cosa que levanten más tu autoestima que los pequeños logros. Uh-huh. Tú vas haciendo cosas pequeñitas y cada logro que tú consigues te va a levantar la autoestima, te va a hacer sentir mejor y te da más energía para entonces hacer los próximos pasos. Cuando entrevistas, por ejemplo, en el podcast logré entrevistar a Elsie Escobar, uh-huh. que es una podcaster de Estados Unidos. Ella está en el Salón de la Fama del podcasting. Es una de las representantes de la compañía Libsyn. Uh-huh. Y atreverme a hacer el acercamiento a ella y que ella aceptara y entrevistarla, para mí todo fue una gran experiencia, ¿verdad? Eso me permitió que, por ejemplo, alguna gente habló sobre ese podcast en España y gente uh-huh. en España me conoció. Esos pequeños pasos
te van ayudando a sentirte más cómodo en los próximos pasos que siguen. Así que hay que atreverse, ¿verdad? ¿Qué ha sido lo más que has disfrutado de producir este programa? Yo lo más que disfruto son las conversaciones. Conversar con las personas. A veces me ha pasado que he entrevistado a personas que conozco, que son amigos o son cercanos a mí, pero nunca había tenido la oportunidad de sentarme a hacer una conversación con una serie de preguntas estructuradas y de repente he descubierto cosas con personas que yo nunca lo supe. Porque tuvimos esta conversación donde empezamos, vamos a hablar desde el principio y entonces he descubierto cosas increíbles. ¿Sabes? Por ejemplo, un amigo que fue rescatista en las Torres Gemelas y después recibió un pergamino de la reina de Inglaterra en agradecimiento por su trabajo y que estuvo y que como parte de su labor descubrió sobrevivientes, pero que por la logística de extraerlos no los pudieron sacar a tiempo y murieron. Pero eso nunca lo supe. O cuando pude entrevistar a otra amiga y ella descubrí que ella había sido productora de espectáculos para Isabel Pantojas, para Plácido Domingo, y yo nunca imaginé esas cosas. Entonces, esa conectar con personas, aún personas conocidas y conectar a otro nivel, para mí ha sido lo más gratificante, el mayor beneficio. ¿Y qué has aprendido? ¿Qué regalos te has llevado de estas conversaciones, de conectar con no solo estas personas, sino su historia, que es tan valioso? Hay un libro que es muy, muy usado por muchas personas y al punto que alguna gente lo critica porque es como que un cliché, y es el libro del alquimista de Paulo Coelho. Ajá. Y Paulo Coelho en su libro habla de que pues cuando tú sales en búsqueda de tu sueño personal, ¿verdad? Uh-huh. Tú entonces empiezas, el universo conspira contigo. Uh-huh. Y yo pienso que tú estás en un proceso de aprendizaje constante y que cada paso en el camino hay una lección que va llegando y muchas veces si estás alineado en lo que tú quieras hacer en tu vida, tú vas a sentir esa conexión, ¿verdad? Entre que las lecciones están llegando como que bien ordenadas, bien... Uh-huh. Y es un aprendizaje increíble. Pues para mí eso ha sido aprender de las personas. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, estoy en un día en una entrevista, en una conversación, un caso que siempre lo repito mucho porque es uno de los episodios más impactantes, es el de Robert Morales, uh-huh. que es un trabajador social que estuvo 30 años en las drogas, 18 años viviendo en la calle, durmiendo bajo un puente, comiendo de la basura. Y él habla sobre su proceso de recuperación, ¿verdad? De levantarse. Y cuando él habla de muchas cosas, de la gratitud, del perdón, uh-huh. eso impacta. Y en ese momento uh-huh. que él trajo esas enseñanzas para mí, fueron muy valiosas, ¿verdad? Y eso ha sido para mí lo muy importante. Sí, definitivamente ese episodio ha tocado la vida de varias personas porque no es lo mismo hablar de gratitud cuando lo tenemos todo sí, que una persona, ¿verdad? Que estuvo al borde del precipicio, ¿no? Estuvo Exacto. en una situación muy, muy deplorable y que esa persona nos dio lecciones a todos los que hemos escuchado ese episodio. ¿Cuáles han sido los mayores retos de producir este podcast? Bueno, el mayor reto, ¿cómo te explico? Bueno, primero hay un reto grande y es que el podcasting, por lo menos en Puerto Rico, no está tan conocido. Uh-huh. Por lo tanto, los hábitos de las personas consumir este contenido no son los mejores. Me pasa que yo veo mucha gente que escucha el podcast a través de Facebook o muchas personas que escuchan el podcast a través de YouTube o a través de mi página. Uh-huh. Cuando no es la forma más efectiva, la forma más efectiva es que tú tengas en tu teléfono inteligente una aplicación que te permita descargar los contenidos, los episodios, uh-huh. y escucharlos a tu conveniencia. Y esa es la ventaja, que tú puedas suscribirte, puedas hacer una serie de cosas. Y entonces ese es el primer reto, el tecnológico de que la gente todavía no tiene el hábito de escuchar podcast. Uh-huh. Entonces por eso es que, ¿verdad? Buscamos entonces, a ver que llevamos el material, ir educando a las personas sobre cómo entrar al mundo del podcasting. Ese es el primer reto. El segundo reto es que muchas veces también hay personas que no consumen, también hay personas que tú quisieras entrevistar, pero todavía no conocen el mundo del podcasting. Entonces no le prestan importancia. A mí en unos momentos se me hizo difícil conseguir entrevistas, ¿verdad? Uh-huh.
Y ese es el verdadero reto. Porque todavía hay personas que no conocen. Y uno pensaría que sí. He visto personas que son profesores universitarios y deberían estar al tanto de la tecnología y no lo conocen realmente. Y ese ha sido el reto como que más difícil, ¿verdad? Uh-huh. Hay que tener un workflow, como mencionaba, creo que fue Oscar Feito, sí. Correcto. Sí, muchas veces, y esto es algo que yo he observado, tanto con los estudiantes que llegan a nosotros en la academia, como personas que se deciden, ¿verdad? Lanzan su podcast, y es que a veces lo ven como un pasatiempo, como algo que yo hago cuando me sobra tiempo. Claro. Y entonces no hay una consistencia, una planificación, una estructura, no se ha agendado el tiempo para dedicarle al proyecto y tener entonces pues determinado un espacio para entonces uno producir este contenido, ya sea que me voy a dedicar entonces los viernes o los sábados o los lunes en la mañana, o sea, un espacio de tiempo en tu agenda donde nosotros vamos a producir este contenido. Sé que cuando tenemos invitados en el programa se complica aún más porque si yo tal vez decidí dedicarle los viernes, pero esta persona lo que tiene disponible son los lunes, pues entonces hay que hacer unos ajustes, pero la idea es tener como ¿verdad? Como una planificación de trabajo y de los procesos de manera que el contenido se mantenga saliendo de forma consistente. Fíjate, eso que mencionabas de la persistencia, para mí no ha sido un reto, no. Uh-huh. Yo reconozco que ese es el reto mayor que yo veo en todas las personas que he visto en el podcasting, o por lo menos a muchas, ¿verdad? Especialmente en las personas que hemos tenido en la academia, lo más difícil ha sido la consistencia. Hemos visto personas que inician un podcast y no todos se mantienen en la persistencia. Y ese es el reto mayor para la persona, para muchas personas. En mi caso, para mí no ha sido un reto porque al yo darme cuenta que soy persistente y no soy persistente en otras cosas en mi vida, eso me demuestra de que estoy en el lugar correcto en el podcasting. Yo he podido sentir que yo estoy, por ejemplo, hemos estado un domingo grabando un episodio en algún sitio fuera de nuestras casas y lo disfrutamos, o yo estoy en mi casa editando el episodio que va a salir el lunes. Y entonces esa persistencia, yo he visto, para mí no ha sido problema. Uh-huh. Y eso es una señal de que estoy haciendo algo que disfruto realmente. Pero mucha gente no tiene esa persistencia y eso es lo que hace la diferencia. Ese va a ser la diferencia del reto, porque si el propósito de tú hacer un podcast es lograr conectar con una audiencia y crear como una tribu, como una comunidad, como crear una intimidad y una conexión con un grupo de personas. Es como, por ejemplo, si tú empiezas a salir con un muchacho, empiezas a tener una cita y sales una cita y después no te llama en 2 semanas. Entonces tú pues no querías conectar en la primera cita y después te alejas y después aparece 2 semanas después y te invita nuevamente. Entonces, ¿verdad? Entonces la persistencia, si tú quieres lograr esa lealtad de la audiencia, tienes que hacerlo con eso, con la consistencia, la persistencia, darle buen contenido y dárselo con la frecuencia que le prometiste. Sí. Eso es importante. Y hay que tener una mirada de que vas a generar tus resultados a largo plazo. No podemos esperar ser una sensación en el primer, segundo, tercer episodio, sino que a veces hay que mantenerse haciendo este contenido. A veces hay que hacer 10, 12 episodios, posiblemente muchos más, antes de que realmente uno logre. Y entonces a veces mucha gente se desanima porque ven que pues hice un episodio y lo escucharon 20 personas y yo quería que lo escucharan 100 o 200 o más. Pero vimos que lo escucharon 20 personas, la mitad son mis compañeros del trabajo o mis amigas o mi familia. Y entonces dices, ay, pues esto no está funcionando. Y enganchas los guantes. Hay varias cosas ahí. A mí me ha pasado que yo he grabado unos episodios con unas expectativas y de repente no se cumplen. Yo he conseguido este invitado que yo pienso que va a ser el que me va a llevar a otro nivel y no ocurre. Entonces muchas veces en esto y en otras cosas requiere planificar, pero también requiere observar. Observar cómo se comporta tu audiencia, porque tú estás aprendiendo de eso. Yo hice un episodio en una ocasión y es el episodio que más han escuchado y yo todavía
trato de entender cómo ese episodio atrajo a tanta gente y sigue atrayendo a tanta gente. Estamos hablando de que ese episodio como casi duplica al más cercano. Ujú. Y yo digo, ¿por qué ese episodio? Entonces, no es tan solo planificar, sino también observar y ver qué es lo que está funcionando. Y te doy un ejemplo. Yo anoche, en Lipsync, que es donde tengo las estadísticas, el cambio de hora es diferente y entonces durante la noche yo veo que la fecha cambia. Ujú. ¿Verdad? Cambió antes. Entonces, algunos descargas que eran ayer para mí, en las estadísticas aparecen reflejadas al otro día. Segregadas, sí. Sí, sí. Entonces, yo lo que te quiero decir es que yo puedo saber por ese fenómeno, que como a las 7 de la noche cambia la fecha, yo puedo ver que anoche, a las 10 de la noche, yo tenía 123 descargas. Y yo digo, en ese día, eso quiere decir que fue desde las 7 de la noche a ese momento. Ujú. Y yo digo, ¿qué pasó? Que de repente 123 personas descargaron episodios. Ujú. Entonces yo no lo puedo entender, o sea, no puedo, tengo que observar, Ujú. entender el fenómeno. Y lo otro que te quería decir es que la gente tiene que entender que el beneficio del podcasting no es solamente monetario, no es que vas a No. ganar dinero, y bueno, alguna gente lo puede hacer, pero hay muchos otros beneficios que son importantes, igualmente importantes o de mayor importancia. Si tú quieres ser un conferenciante o tú quieres, por ejemplo, dar talleres o dar capacitación, tú tienes que empezar a levantar una reputación y presentar tu material a la audiencia y que la audiencia lo acepte. Por lo tanto, un podcast es una estrategia muy buena para tú darte a conocer, crear una reputación, empezar a que la gente diga, mira, fulano sabe hablar muy bien, por ejemplo, de agricultura, por ejemplo. Ujú. Y esta persona es un experto en cocina, en repostería. Y cuando él habla, lo puedo escuchar. Pues el podcast es esa herramienta para eso. Y entonces tú puedes obtener muchas oportunidades de conectar con personas, conseguir oportunidades que no están relacionadas directamente con el podcast, pero se abrieron las puertas Ujú. por el podcasting. O sea que tienes que entender el beneficio completo de lo que le sacas a un podcast. Definitivo, definitivo. Pues hay que mirar un poquito más allá de lo que estamos haciendo. Y déjame decirte algo, ya que estamos ¿verdad? Aquí en Pod Queens Latinas. A mí me pasa que yo veo los eventos, las actividades, la actividad en las redes sociales con relación a los podcasts y en general con las mujeres. Es una cosa increíble. Ya yo me siento hasta intimidado. Sí, porque, por ejemplo, a veces vemos una actividad de podcasters y hay muchas mujeres o otras actividades de plataformas digitales, de redes sociales, y hay muchas mujeres involucradas. Y entonces en ese aspecto yo creo que se les abren más puertas. Yo he entrevistado en mi podcast, he entrevistado a varias mujeres podcasters Ujú. y veo muchas más. En ese aspecto, pues yo puedo decir que como hombres es como que estamos en desventaja, ¿verdad? Ya somos casi minoría, por lo menos en Puerto Rico, en la parte de podcasting. Por lo tanto, yo creo que las mujeres deben aprovecharse de este momento histórico a Sí. su beneficio. Y unir esfuerzos. Sí. En mi caso, yo he visto, por ejemplo, hemos conocido a Bichacul, Ujú. a Terza Talks. Ajá, Betsy Serrano. Sí, Renuncia Feliz con Marisa Belvis. Él sí, aunque no es puertorriqueño, pero él. Sí, Elsie Escobar. Elsie Escobar. Te iba a mencionar entonces a Maggie Martínez con Estetista Empresaria, Susan Gotay con Mi Variaventura. Entonces uno hace actividades para dar clases de podcast y esto, y entonces hay una gran presencia, participación femenina. Sí. Y También entonces, tenemos a Glory. Sí, Glory sí. Fernández, que ya pronto viene por ahí con su podcast. Así que es un mundo interesante. Muchas mujeres se han lanzado al ruedo con esto del podcast. ¿Qué herramientas tú recomiendas para que nosotras, ¿verdad? O chicos también que nos escuchan, como podcasters podamos llevar estos proyectos al nuevo nivel? Yo sé que después de un año de tú estar produciendo tu programa y empezaste con lo básico, empezaste con micrófonos básicos, Claro. empezaste primero con GarageBand para la edición y luego pues te mudaste a Audacity, pero con el tiempo has ido descubriendo unas herramientas muy interesantes y me gustaría que nos hablaras de ellas. Yo creo que la primera herramienta importante es tu actitud.
Tú tienes que tener una actitud profesional. Tienes que tratar de pensar de que tú con lo que tengas lo vas a hacer lo mejor posible. Y nosotros hemos hecho episodios que no tienen un gran equipo, pero se escucha muy profesional, porque entonces uno presta atención a los detalles, al cuidado, a que, por ejemplo, vamos a sentarnos en esta oficina, que es callada, y es vigilar esos detalles, ¿verdad? Eso es bien, bien, bien importante, porque si no, hemos visto muchos podcasts que desde que empiezan, en palabras puertorriqueñas, hacen una chapucería. No hay sustancia, no te capturan en los primeros segundos. De hecho, en nuestro proyecto, tanto PodQueens Latinas como nuestros masterminds y servicios de academia para podcasters surgen de esa percepción negativa que tiene la gente, que tú les preguntas, ¿y qué tú escuchas? Yo solo escucho podcast en inglés porque aquí no se, así me dijeron, porque aquí no se produce nada bueno. Y yo, ¿qué? Y sí se produce contenido bueno, pero desafortunadamente en proporción es mínimo. Claro. Entonces nosotros decidimos darnos a la tarea de educar a la gente para que se produjeran más proyectos, más programas de podcast profesionales, de contenido de buena calidad, donde realmente podamos erradicar que algún día digan contra. Aquí se está produciendo contenido de mucho valor. Y esa calidad está atada a tu actitud, ¿verdad? A tu profesionalismo al hacer las cosas. Porque hay personas que pueden tener el mejor equipo, el mejor estudio, pero no tienen el respeto a su audiencia. Entonces, se Eso escucha. es muy importante, sí, respetar tu audiencia. Sí. Yo a veces pienso que lo importante es que tú escojas una herramienta y te la domines lo más. Si quieres usar el GarageBand porque es gratis, pues aprende lo más que puedas. O si usas Audacity, yo recientemente me moví a un programa que es pagando, pero estoy en periodo de prueba, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hindenburg Pro. Es una herramienta que, por ejemplo, si uno escucha los podcasts de NPR Radio, radio pública en Estados Unidos, y muchos, por ejemplo, el Radio Ambulante, uno de los podcasts que he escuchado en español de NPR, y ellos usan esa herramienta para hacer la edición. Una herramienta que es muy valiosa, que hace la diferencia, para mí es Auphonic. Tú no puedes ser el mejor ingeniero de audio, pero Auphonic, como parte final del procesamiento, o Auphonic es una página de internet donde tú puedes someter tus archivos de audio y él te los va a procesar y eliminar, los va a nivelar, si hay más de un canal, los nivela, que puede quitar ruido y hace una gran diferencia. Y la otra cosa es que también hay unos estándares para uno someter un audio que sea, ¿verdad?, aceptable. Y Auphonic te permite levantar todo el volumen del episodio a un estándar aceptable para la comunidad de podcast. Vamos a incluirle los nombres de estas herramientas en las notas del episodio para que tú también puedas explorarlas, y si es algo que ya tu podcast te permite llevarlo a ese próximo nivel, para que las explores, ¿verdad? Y a lo mejor te puedan ayudar a entregar un producto con superior calidad. Auphonic tiene hasta 2 horas mensuales gratis. Hasta 2 horas libre de costo, así que... Sí, tú puedes someter tus episodios hasta 2 horas al mes. Súper. Y después al mes se reinicia el proceso, y entonces son 2 horas adicionales. O sea que puedes usarlo. O también te lo venden y tú puedes descargar tiene la versión en la internet web, o lo puedes bajar comprar un programa a tu computadora y pagarlo. Pero para algunas personas, especialmente cuando hay algunos episodios que tú sabes que tienen algún problema, porque por lo general si tú estás hablando tú solo, es bastante fácil. Pero si tienes una entrevista y una persona habla más bajito que el otro, pues sí es necesario hacer ese procesamiento de equiparar los volúmenes de ambas personas, ambos canales, para que quede bien. Y Auphonic te hace eso de manera gratis, y si necesitas más, pues compras una suscripción mensual. Lo puedes comprar por cuota mensual, o puedes comprar como prepagado. Puedes comprar unos créditos por una cantidad de horas y los usas hasta que se te agoten. Y hace una diferencia. ¿Alguna otra herramienta que quisieras compartir? Y nuevamente enfatizo, la herramienta más importante es la actitud, el deseo de hacerlo bien. Nosotros, por ejemplo, este micrófono que está puesto aquí es un Audio-Técnica ATR 2100, un micrófono muy económico, muy razonable, pero si tú lo usas bien, se escucha bien. Sí, y no es el más costoso. Mucha gente a veces ve en YouTube estos micrófonos y gastan un dineral
empezando, cuando realmente no saben, ¿verdad? No tienen una planificación del proyecto, del programa, de lo que están haciendo, y gastan demasiado dinero en micrófonos que no necesariamente le van a servir, cuando a lo mejor puedes hacer lo mismo con un micrófono mucho más económico. Exacto. Y que puedes luego expandir las posibilidades de tu producción si deseas tener entrevistas, paneles y demás. Pero eso ya vamos a estar conversándolo en otros episodios. Nuestra academia, siempre le preguntamos a las personas que llegan, bueno, ¿y qué podcast escuchan? Porque para nosotros es importante que toda persona que quiera hacer un podcast, por lo menos, escuche podcasts y sepa y esté familiarizado con el medio. Entonces, pues, me toca hacerle la pregunta a Cristóbal. Cristóbal, ¿qué podcast escuchas que te hayan inspirado a crear Nos Cambiaron los Muñequitos? Como muchas personas, ¿verdad? Este podcast lo escuchó mucha gente. Es el podcast de John Lee Dumas, Entrepreneurs on Fire, EO Fire. En el momento en que yo empecé a escucharlo era 7 días a la semana. O sea, yo lo escuchaba todos los días. Y era esa disciplina de él y ese sistema para mantener su podcast es increíble. Ese fue de los primeros podcasts que conocí. Lo conocí a través de mi amigo Tuco Alberto. Y después conocí el podcast de él, lo escuchaba, el de Acaba y Emprende. Y básicamente esos son los primeros podcasts que yo empecé a seguir consistentemente. También el de Pat Flynn, Smart Passive Income, es muy útil porque te da muchas herramientas para cómo tú en el mundo digital, cómo empezar a emprender, cómo empezar a trabajar con eso. Y son podcasts que han hecho una gran diferencia en mí. Qué bueno, te agradecemos que hayas compartido esos podcasts que te han inspirado a crecer. Yo sé que escuchamos muchos otros más. Sí, sí. Pero la lista es interminable y vamos a estar hablando sobre muchos de ellos en nuestros próximos episodios de Pod Queens Latinas. No me quiero despedir sin antes agradecer a Cristóbal Colón por acompañarme hoy, por compartirnos mucha información valiosa sobre lo que ha sido su experiencia produciendo Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias a ti. Gracias nuevamente por acompañarnos y por haber sido tan genuino, tan auténtico, compartir esa información generosamente. Y que yo sé que va a ser de beneficio para ti, podcaster que nos escuchas, o futuro podcaster, porque a lo mejor no estás escuchando porque te gusta escuchar, pero tienes esa idea de que a lo mejor algún día, bueno, lánzate. Así que, sin más, me despido hasta nuestro próximo programa de Pod Queens Latinas.